Un recurso es una garantía constitucional que tienen las personas de poder revisar un fallo que fue dictado en contra suya. En principio, la base del recurso es considerar la posibilidad de error de los jueces. Me puede encender una alarma la actuación policial, por ejemplo. Esta nueva experiencia con tecnología, con el levantamiento de material tecnológico, cómo se hacen las cadenas de custodia, todo esto genera nuevas posibilidades de control para la defensa. Lo pienso como una forma de corregir cuestiones que yo considero que sean arbitrarias. Los agravios son esa indicación de cuáles son las razones por las que me agravia la resolución del juez. Indicar con claridad es un trabajo central del abogado. Pero también forma parte del trabajo del abogado litigante de seleccionar adecuadamente cuáles de esos agravios tienen mayor posibilidad de triunfo. Puede ser que tenga 15, 20 agravios diferentes en la resolución. Analizar, fundamentar, acreditar esos 15 agravios diferentes va a hacer que mi recurso sea extremadamente extenso. Lo extenso está probado que no es bueno. Muchas veces, como decía el abogado particular, para justificar, no su honorario, para justificarse ante el cliente, presenta largos escritos diciendo, mirá todo lo que trabajé, todo lo que se planteó, pero eso se retorna ineficaz en la resolución del problema que realmente quiere solucionar. Yo creo que no llega al 20% de recursos favorables. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más. La entrevista del día de hoy es un poco técnica y la verdad es que no es fácil ser entrevistado en esta materia porque vamos a hablar de recursos procesales en el ámbito del derecho penal, en el proceso penal. Y el invitado del día de hoy reúne una serie de condiciones que lo hacen la persona ideal para esta charla, porque tiene mucha experiencia, pese a que es muy jovencito, tiene más de 25 años en el Poder Judicial, pero además tiene una maestría en Derecho Penal, además de mucho estudio encima, y también es profesor, lo que le facilita poder explicarlo de forma sencilla, lo que, si bien es técnico y complejo, tengo total convicción de que él lo pudo hacer de una forma mucho más sencilla. Además, un amigo personal, Marcelo Osuna. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Abelardo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. ¿Viste cómo te...? No sé, pensé que iba a pasar alguien cuando dijiste jovencito, no. Pero bueno. 40 y algo, no importa. Marce, el tema es complejo, ¿sí? Pero en esos más de 25 años, ¿cuánto? No llegas a los 30, pero más de 25. 28. En esos 28 años de Poder Judicial habrás presentado un par de recursos, ¿no es cierto? Sí, para aclararlo, mis años de Poder Judicial también tuvieron mucho de secretario en todas las instancias, de primera instancia, de tribunal y del Superior Tribunal de Justicia. Y de ahí sí pasé a la Defensoría de Primera Instancia y ahora a la Defensoría de Cámara. Mi actividad como defensor de primera instancia y defensor de Cámara sí, si bien concentran en la actividad de la defensa, una de las principales actividades de la defensa es la de interponer los recursos pertinentes en pos de representar a quienes nos toquen, ¿no? Marce, para comenzar, si tuvieras que explicarlo, como para que un chico de 15 años te entienda, ¿qué es un recurso procesal? No, un recurso es una garantía constitucional que tienen las personas de poder revisar un fallo que fue dictado en contra suya. En principio, la base del recurso es considerar la posibilidad de error de los jueces. Los jueces son humanos, son personas y son falibles al dictar sus resoluciones. Entonces, el recurso lo que nos garantiza es la posibilidad de control. Esa es la palabra, ¿no? La posibilidad de control por un órgano superior, en algunos casos, en un recurso puntualmente, que no hay un órgano superior, sino que es el mismo juez que dicta una resolución que la revisa, que después te lo explico más adelante, pero en principio esa es la palabra, es control, es controlar la posibilidad de error en un fallo judicial, ¿sí? Clarísimo. ¿Qué cosas a lo largo del proceso te encienden la alarma? Decís, acá hay algo que está mal, pongo el foco porque posiblemente tenga que recurrirlo. Bueno, la posibilidad de recurrir tiene mucho que ver también con la forma de trabajar y de pensar del defensor, ya sea público o privado. E incluso también en los casos que pueda hacerlo el fiscal, ¿no? También tiene mucho que ver
desde el rol donde se está parado, desde la formación académica que tiene uno y cómo maneja la cuestión de los recursos, ¿sí? Entonces, yo puedo establecer de que mi teoría del caso como defensor en un juicio es litigar. Y si considero que mi teoría del caso es litigar, porque estoy frente a un caso perdido, el recurso va a ser mi herramienta fundamental para dilatar en el tiempo un proceso, ¿sí? En algunos casos hay abogados que se dedicaron exclusivamente a la litigación recursiva para llevar casos a la prescripción. No estoy poniendo juicio de valor sobre si eso es correcto o no, es una forma de litigar. Entonces, tiene mucho que ver. Ahí sería el recurso más como estrategia que como remedio. Exactamente, como una estrategia. Forma parte, por eso te digo, de acuerdo a donde uno se ubique en su función, en su rol, en su forma de litigar. En mi caso particular de la defensa pública, nunca utilizo como ese tipo de remedios y como estrategia el recurso, sino que lo pienso como una forma de corregir cuestiones que yo considero que sean arbitrarias, ¿sí? O cuestiones que afecten garantías de primer orden de esa persona que yo estoy representando. Trato en lo posible de recurrir lo menos posible, valga la redundancia. Considero que para que un proceso avance dentro de los que somos operadores del sistema, ¿no? Que son todos los abogados particulares, nosotros, los jueces, los fiscales, tenemos que tratar siempre de que el proceso logre y llegue a su fin, ¿sí? Que es la búsqueda de la justicia, ¿sí? La búsqueda de la justicia, sentencia negativa, positiva, como sea, pero la búsqueda de la justicia. Entonces, utilizar las herramientas que nos da la ley para entorpecer ese fin me parece, desde mi punto de vista, algo que yo no lo hago particularmente. Ahora, ¿qué me enciende una alarma? Me puede encender una alarma, me ubico procesalmente para que se entienda. Si yo estoy trabajando en una etapa inicial del proceso, en una etapa de instrucción, me puede encender una alarma de que voy a tener que estar muy atento al procedimiento, la actuación policial, por ejemplo, ¿sí? Si veo una actuación policial en el inicio irregular, que en el inicio afectó alguna garantía constitucional, que está manchada por un proceder reñida con las normas procesales establecidas para ese tipo de procedimiento, yo ya tengo una alerta de que mi actividad recursiva, si el juez no la corrige, va a tener que ser inmediata, eficaz y efectiva en ese aspecto, ¿sí? Y hoy, y aprovecho la oportunidad, ¿no? Porque vimos hace poco un juicio que fue altamente mediático en la provincia y fue muy interesante. Tengo muy buena amistad con los fiscales del caso, los dos, ¿sí? Con los que litigo constantemente, pero litigo por causas, no en cuestiones personales. Somos muy amigos con los dos. Y hablando con el doctor Grinca, a quien lo invité a mi clase, charlábamos de los desafíos que presenta todo esto, esta nueva experiencia con tecnología, con el levantamiento de material tecnológico, de cómo se hacen las cadenas de custodia, entonces todo esto va a generar, ¿a qué viene este comentario? Que todo esto genera nuevas posibilidades de control para la defensa puntualmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo levantaron esa prueba? ¿Cómo llega esa prueba a estudio del juez? ¿Cómo incorporaron esa prueba al proceso? Bueno, eso empieza a encender alarmas, a tu pregunta, empieza a encender alarmas de acá hay posibilidades de que alguien revise eso que se está haciendo. Acá hay posibilidades de que algo esté mal hecho y que si no me lo reconoce el juez de la causa, tengo una posibilidad de recursión. Independientemente de que después podamos profundizar este tema. Imagínate que tomás un caso donde vos ves que la actuación policial no fue la adecuada o que no se respetó la cadena de custodia de una prueba. ¿En qué momento lo planteás? ¿Ahí? Bueno, tiene que ver mucho. Es muy buena la pregunta, porque tiene mucho que ver qué tipo de nulidad sea la que yo estoy planteando. Si yo estoy marcando o si yo estoy advirtiendo una nulidad relativa, por ejemplo, una falencia en un acta, por ejemplo, una cadena de custodia que esté con algún error en su procedimiento, esa nulidad la debo plantear inmediatamente, ¿sí? Ante el juez de la causa y en forma inmediata. Ahora, si yo lo que estoy advirtiendo es una nulidad absoluta,
¿sí? Por ejemplo, que ingresaron a la casa del imputado para extraer esa prueba sin una orden de allanamiento, estamos violando una garantía constitucional de primer orden, esa nulidad pues se interpuesta en cualquier estado del proceso, ¿sí? La puede corregir ante el juez porque tiene la facultad de actuar de oficio. La puede corregir a pedido del propio fiscal que está haciendo de custodia de la Constitución, ¿sí? Pero si no lo hacen, el defensor la puede plantear. Pero yo puedo no plantearla como estrategia y la puedo plantear en el juicio. Porque las nulidades absolutas se pueden plantear incluso después de la sentencia, ¿sí? Cuando se advierte que hubo una nulidad absoluta en el proceso, se puede plantear incluso después de la sentencia. Es muy particular eso, ¿sí? Marce, los recursos deben ser planteados en tiempo y forma, ¿sí? ¿Qué significa? Traernos al llano, ¿qué significa en tiempo y forma? Bueno, eso hace a los requisitos objetivos de los recursos, ¿sí? Perdón, a los requisitos formales de los recursos. Los requisitos formales de los recursos son que deben ser planteados en tiempo y forma, quiere decir que deben ser en los tiempos que establece el Código Procesal. Los códigos procesales van, de acuerdo al tipo de recurso, van modificando sus plazos. Por ejemplo, si tengo un recurso de apelación en la provincia, tengo 5 días. Si tengo recurso de apelación en el federal, tengo 3 días. Si tengo recurso de casación, tengo 10 días. Así se van, ese es el tiempo propio del recurso, ¿sí? A partir del momento en que se notificó el imputado o el abogado defensor, ¿sí? Son plazos que corren en forma conjunta. Y la forma es que debe ser fundada, que debe ser con clara expresión de agravios. No basta una disconformidad con lo que resolvió el juez por una opinión distinta a mía, sino que debe ser porque existe realmente algún agravio en la resolución del juez que afecte o normas de fondo o normas procesales, depende de qué tipo de recurso estamos interponiendo, ¿no? Pero en principio es eso, o sea, que debe ser debidamente motivado o fundado, con su expresión de agravios clara, y por el otro lado que debe ser dentro de los plazos que están establecidos para ese tipo de recursos específicos del que se trate, ¿no? Después tenemos, porque dije objetivo, es la coherencia objetiva que debe tener el recurso es que debe ser planteado para ese tipo de resolución un recurso determinado, ¿sí? O sea, no puedo interponer un recurso de casación ante una resolución de un juez en primera instancia. Eso es objetivamente incorrecto, ¿sí? Inadmisible se llama, se declara la inadmisibilidad del recurso. Todas esas cuestiones hacen a la objetividad, también a que la persona que interpone el recurso sea quien tiene el derecho a recurrir. Y lo otro era el aspecto formal, lo que hablábamos, ¿sí? El tiempo y la forma. Exactamente. Hablabas de los agravios. ¿Qué significa precisamente un agravio? Porque hay una línea muy fina, lo que en un recurso te funciona, en el otro te dice que no es adecuado y te lo rechazan. ¿Cómo definiríamos los agravios? Bueno, los agravios son justamente, como su palabra indica, esa indicación de cuáles son las razones por las que me agravia la resolución del juez, ¿sí? Indicar con claridad es un trabajo central del abogado, ¿sí? Una vez creo que tuvimos una charla hace un tiempo y te comentaba de la importancia de, incluso, de seleccionar los agravios. Yo puedo tener muchas cuestiones que me agravien de una resolución, pero también forma parte del trabajo del abogado litigante, y en este caso de que está ejerciendo su derecho al recurso, de seleccionar adecuadamente cuáles de esos agravios tienen mayor posibilidad de triunfo ante el tribunal que va a intervenir en su análisis, ¿sí? Entonces, si yo voy a interponer un recurso, puede ser que tenga 15, 20 agravios diferentes en la resolución. Analizar, fundamentar, acreditar esos 15 agravios diferentes va a hacer que mi recurso sea extremadamente extenso. Lo extenso está probado que no es bueno. A veces nos olvidamos que el que está leyendo del otro lado es un juez. Entonces yo siempre le traigo esto a mis alumnos como explicación de la importancia de lo sintético. Imagínense que llegamos al momento de la oralidad, de los recursos orales. ¿Cuánto tiempo creen ustedes, le pregunto, que un juez va a estar concentrado escuchando sus agravios? Y ellos empiezan a decirme
45 minutos, una hora y media, 20 minutos. Yo le digo, por mis 28 años de experiencia no creo que supere ningún juez los 7 y 10 minutos de concentración de tus agravios. Te diría que esos 40 minutos son anteriores al celular. Claro, exactamente. Hoy por hoy. No, pero igual, de todas maneras, la concentración en el cúmulo de trabajo, el juez es una persona, ¿sí? Entonces, tiene los mismos motivos de distracción, como bien señalás, el celular, las obligaciones, los compromisos, las obligaciones laborales, personales, familiares, que lo van a distraer. Entonces yo tengo que tener esa virtud como litigante de decir, tengo que aprovechar estos 7 a 10 minutos. Entonces yo voy a ir a plantear 15 agravios, pero están claros, me corresponde. Sí, no, pero la selección del agravio y darle énfasis e importancia a determinadas cuestiones con las que yo puedo ganar el juicio es central y hace a elaborar una seria teoría del caso con la que voy a ir a litigar y con la que voy a recurrir y aprender a descartar. Hemos visto, y lo hemos hablado también fuera de la entrevista, recursos por eso te comparaba el tiempo del juez escuchando, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que si no es menor, es igual, que no se enojen mis amigos jueces, ¿no? Es menor el tiempo de concentración en la lectura, ¿sí? Porque cuando tenés enfrente a una persona, tenés que simular por lo menos la atención. Ahora, cuando tenés que leer, tenés miles de cuestiones que te pueden distraer, que no es lo mismo. Imagínense un recurso de apelación, que lo hemos visto, lo hemos charlado, de 60 hojas. ¿Sí? Dentro de un recurso, dentro de una cámara de apelaciones que recibe 40 recursos de apelación por semana. ¿Sí? ¿Qué juez se sentaría a leer un recurso de 60 hojas? En una entrevista que le hice al doctor López Mesa, que es un civilista muy conocido, él en un momento de la entrevista dice, quien presenta un escrito de 45 hojas no entiende nada de esto, dice. Claro, justamente. Yo digo, a veces los alumnos cuando hablamos, o incluso lo propio, a mí me toca hablar mucho con los defensores de instrucción, ¿sí? desde mi cargo de defensor de cámara, y muchas veces las preguntas son, pero acá hay un montón de cuestiones. Sí, bueno, pero seleccionar. ¿Cómo que seleccionar? ¿Pierdo las otras? No se trata de perder o ganar acá. Acá se trata de concentrar esfuerzo en ese agravio, de trabajar mejor ese agravio que es más fuerte. Entonces, eso nunca se pensó, Abelardo. O sea, el litigante litigaba y no se sentía mal o que había trabajado mal si dejó pasar, no vi esto, ¿sí? No vi este agravio, no vi esta cuestión que podía... No pasa, el error no pasa en no verlo, sino pasa en llevarlo a tu lista de agravios cuando tenés otra cuestión más importante, ¿sí? Marce, una vez me dijiste algo que me quedó muy marcado en un viaje, estábamos yendo a ver a River, me acuerdo, y me dijiste que los recursos a veces del defensor oficial tienen más eficiencia por la brevedad, y me quedó eso de que por ahí el defensor particular tiene que justificar, entre comillas, ¿sí?, su trabajo. ¿A vos te preocupa plantear un recurso efectivo? No importa si tiene 5, 7 u 8 fojas. Y el defensor particular por ahí tiene el compromiso de decirle, mirá, hice todo esto. Claro. Sí, a ver, obviamente que las formas de litigar de la defensa pública y de la defensa particular son en esencia diferentes, ¿sí? Porque hay intereses diferentes que mueven a unos y a otros, ¿sí? Ni uno es mejor ni el otro es peor, son en esencia diferentes. También tiene mucho que ver, Abelardo, y esto no lo pierda de vista, con una costumbre, ¿sí?, de ejercicio profesional. O sea, el abogado que más escribía, que mejor lo hacía, era el bueno. Siempre eso, las sentencias que más fojas tenían, que más jurisprudencia citaban, eran las que estaban debidamente fundadas. Y hoy sabemos que no es así. Pero eso era viene arraigado en la profesión, ¿sí? Lo largo, lo bien escrito, con lindas palabras, eso está fundado. Lo otro no. Ah, mira qué cortito lo que hizo. Yo he leído recursos de 5 hojas que no tenían forma de dar vuelta. O sea, era un jaque mate. La selección del agravio, la forma en que lo planteó,
la jurisprudencia que invocó del mismo tribunal al que estaba recurriendo lo ponía en jaque mate. Y estábamos hablando de 4 o 5 hojas. Y he visto recursos de 60 hojas que yo estoy seguro que los jueces no leyeron. O sea, ¿a qué voy? Obviamente, como vos indicás, ¿qué tiene del otro lado? ¿Quién tiene que responder del otro lado con una acreditación de trabajo el abogado particular? Al cliente. ¿Sí? Nosotros tenemos que acreditar que estamos haciendo lo mejor de nosotros y garantizando una defensa efectiva y eficaz, pero si yo le llevo a mi cliente, me imagino, nunca ejercí la profesión, me imagino que si yo le llevo a mi cliente 5 hojas a un recurso, me decía, no, este abogado no tiene ganas de trabajar, porque es una creencia falsa de que lo corto es malo, de que lo largo es bueno. Entonces, muchas veces, como decía el abogado particular, para justificar, no su honorario, para justificarse ante el cliente, presenta largos escritos diciendo, mirá todo lo que trabajé, todo lo que se planteó, pero eso se retorna ineficaz en la resolución del problema que realmente quiere solucionar. Marce, en tu experiencia, ¿qué tan frecuente es que se reviertan sentencias judiciales? Si tuviera que tirar un porcentaje así aleatorio. Eso es otra cosa que, ¿te acordás cuando empezamos la entrevista? Te dije, yo trato de utilizar lo menos posible la vía recursiva, porque también tengo que hacer una evaluación de costo-beneficio, o sea, de costo en el sentido de tiempo, trabajo, desgaste, lo que se extiende el proceso, lo que le cuesta al Estado esa extensión del proceso y el resultado efectivo que yo puedo lograr. Eso también lo tiene que pensar un litigante. ¿A qué viene esto con lo que me preguntas? Que yo creo que no llega al 20% de recursos favorables. O sea, que el 80% son confirmatorios. ¿Sí? Y estoy diciendo amplio, pero vamos a poner un 20, tomando recursos en general, porque la pregunta fue general, recursos de apelaciones, de casaciones, ¿sí? Si vos cada vez que te vas más arriba es menor, Claro. ¿sí? Bueno, a la corte directamente no se entra usualmente. No, es muy difícil, y acordate que a medida que nosotros tenemos recursos ordinarios y extraordinarios, ¿no? La medida del recurso extraordinario hace que tengamos mayor margen de control de lo que estamos revisando, y a medida que subimos es menor el margen de control. Si cada vez menos de lo que estamos, cuando llegamos a un recurso extraordinario estamos controlando cuestiones convencionales y constitucionales, ¿sí? Ya no estamos controlando hechos, no estamos controlando pruebas. Entonces el ojo de una corte va directamente si hay una cuestión convencional o constitucional y te elimina el recurso. Obviamente que hay un montón de problemas que están vinculados a lo que es el doble conforme, el contralor debido de la sentencia, que hacen a veces ese control estricto de la Corte, en algunas jurisdicciones lo hacen injusto. Y ojo con lo que estoy diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque pensemos que un ciudadano de la provincia de Buenos Aires, por citarte un ejemplo, recurre su sentencia condenatoria y se va a un tribunal de casación. Recurre su sentencia de casación y se va al Superior Tribunal de Justicia de Buenos Aires. Recurre esa sentencia y se va a la Corte. Nosotros tenemos un camino menos, no tenemos tribunal de casación. Entonces, ante la sentencia, nuestro Superior Tribunal de Justicia actúa como tribunal de casación y se nos cortó un camino de revisión. Tenemos una revisión menos que otras provincias y va directamente a la Corte, y la Corte, con el mismo criterio de contralor de admisibilidad, rechaza el recurso de Misiones que el recurso de Buenos Aires, de Córdoba, que tienen una instancia más. Entonces, hay un principio que está afectado, que es el de la igualdad en juicio. El misionero no tiene las mismas posibilidades que un porteño en este ejemplo. Corrientes tampoco lo tiene, pero vos sabés que lo corrigió en una forma muy interesante y hace muy poco, en 2 fallos, con algo que se llama el control de casación horizontal, ¿sí? Le pidieron al Superior Tribunal de Justicia, una vez que dictó el Superior Tribunal de Justicia una resolución confirmando un fallo de un tribunal, le pidieron que, para garantizar la igualdad ante la ley, haga un control de casación horizontal. ¿Qué hizo el Superior Tribunal de Justicia? Conformó un Superior Tribunal ad hoc para que revise su sentencia y esté en igualdad de condiciones el ciudadano correntino con el resto del país en lo que es la vía recursiva. Eso sería algo... es algo innovador y algo que se podría incluso llevar a la práctica en nuestra provincia. Es lo que se denomina una creación pretoriana, digamos, no está legislado eso, sino que... No está legislado, jueces... pero o sea, es darle el máximo de rendimiento al recurso y garantizar la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos del mismo país, ¿no?
De hecho, en este momento se está trabajando en un código procesal penal. Así que sería interesante tener en cuenta ese... Claro, el control recursivo es vertical, ¿sí? Entonces acá lo que piden es, lo que se planteó en corriente, un control de casación horizontal. O sea, que en la misma instancia se constituye un nuevo tribunal para que revise esa sentencia por distintos jueces. Marce, vamos a dos cuestiones técnicas, pero que todos los recursos lo tienen. El efecto de un recurso puede ser devolutivo o suspensivo. ¿Qué quiere decir que el efecto sea devolutivo o que el efecto sea suspensivo? Para que el común de la gente lo entienda, el efecto suspensivo es que los efectos de la sentencia se suspenden hasta que la condena quede firme. Por ejemplo, está preso. Tomemos un caso de muy público conocimiento para que la gente entienda en el caso concreto, caso de Cristina Kirchner, ¿sí? La condena dictada hace, no recuerdo cuándo fue 5 años, la condena firme, la condena que dictó el tribunal fue de 4 o 5 años, ¿sí? ¿Y qué decía esa condena? Que Cristina Kirchner debía ir presa por 6 años. Se interpuso el recurso de casación, ¿sí? Y el efecto de ese recurso de casación suspendió la ejecución de esa condena, ¿sí? Entonces, eso se llama un recurso con efecto suspensivo. Con el efecto devolutivo quiere decir que se empiezan a cumplir inmediatamente lo que determinó la sentencia, pero que en el caso de que el Tribunal Superior lo corrija, se retrotrae a una etapa anterior. Te pido disculpa por esos 6 años que estuviste presa y no correspondía. Bueno, ojalá fuera el tratamiento igual para todos, porque en la mayoría de los casos juega a la inversa el principio, o sea, quedan detenidos y después cuando revisan más atrás le piden disculpas, ¿sí? Si es que corresponde. La otra cuestión que hace también a todos los recursos es cuando te conceden el recurso, en ocasiones te conceden libremente y en otras te conceden en relación. ¿Qué significa libremente y qué significa en relación? Bueno, Cuando eso prácticamente es algo que hoy los jueces cuando resuelven las cuestiones ya ni siquiera lo ponen, viene de los viejos códigos procesales, pero en materia penal prácticamente no es aplicable libremente en relación a si se concedía, solamente en relación a esa cuestión que se planteaba, si eso estaba vinculado a la causa principal, pero aquí hoy todos los recursos sí se conceden libremente. O sea, están abiertos para el análisis completo de la cuestión materia del recurso, ¿sí? Otra cuestión que es importante... Pero están atados a los agravios. Claro, sí, atados a los agravios, sí. Pero pasa muy de seguido en la Cámara de Apelaciones nuestra, que la resolución, muy de seguido, que la resolución del recurso se resuelva por otra vía que no sea la de los agravios. Por ejemplo, una nulidad pedida por el propio fiscal de la Cámara. ¿Por qué? Porque la resolución que viene a estudio no cumple con los requisitos de fundamentación necesarios. O sea, está hablando de libremente, un recurso que está analizado libremente, que está analizado entró acá, te controlo todo, ¿sí? Ahí está haciendo un control de oficio de nulidades de él, ¿sí? Pero otra cuestión que es interesante es, dentro de los recursos, porque está vinculado también a esto, es el control de admisibilidad. ¿Sí? El control lo interesante de este punto es que en nuestra provincia, tanto en el Código Federal, se hace un doble control de admisibilidad de los recursos. Esto no lo entiende el común de la gente ante quién se presenta, salvo el recurso de reposición, sí, que es para que lo resuelva el mismo juez, y el recurso de queja que se presenta ante un juez distinto. Todos los recursos se presentan ante el juez que dictó la resolución, para que él controle esos que hablábamos hoy, que son las procedencias formal, o sea, tiempo, forma, persona que está recurriendo, si es la que debe recurrir o no, ¿sí? Eso se llama control de admisibilidad formal. Una vez que el tribunal ante el cual se interpuso el recurso declara admisibilidad formal, pensemos en un tribunal de Posadas, ¿sí? Declara admisibilidad formal del recurso de casación y lo envía al Superior Tribunal de Justicia, quien hace un nuevo control de admisibilidad. Antes lo hacían 2 etapas separadas, ahora le hacen la misma etapa previa a resolver la cuestión de fondo, pero vuelve a hacer un control. O sea, la cuestión de la formalidad en los recursos es una de las pocas cosas que tiene doble control, tanto por el juez que concede el recurso como por el juez que recibe el recurso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien el juez
que concede tiene la obligación de controlar formalmente. El juez que recibe es soberano de decidir si esa admisibilidad formal está de acuerdo a los estándares que, a sus precedentes, a su forma, a si a ese recurso le corresponde o no abrir tratamiento en esa instancia, ¿sí? Clarísimo. La entrevista tranquilamente podría terminar acá, ¿sí? Pero me gustaría profundizar en cada uno de los recursos. No son tantos, ¿sí? El primero que consagra el Código Procesal Penal de la provincia de Misiones es el recurso de reposición. Es ante el mismo juez, se fundamenta. Contanos en qué consiste el recurso de El recurso de reposición se interpone ante la sentencia sin sustanciación. ¿Qué quiere decir sin sustanciación? Que no se corre traslado a las partes, ¿sí? Y que el juez dictó una providencia de trámite, una providencia simple, ¿sí? Y yo estoy en desacuerdo con eso. Entonces, ante esa resolución, le interpongo al mismo juez, le digo, mire, señor juez, usted dictó una providencia que está llamando, está denegándome el testimonio de fulano de tal, solicito que usted reconsidere esto y me haga lugar. Generalmente este recurso de reposición va acompañado, ¿sí?, con el recurso de apelación. Entonces, si el juez me rechaza esto, yo ya interpuse un recurso de apelación para que otro juez revise, ¿sí? Es un recurso que se utiliza en la etapa de instrucción, ¿sí? Para que la gente lo entienda, en la etapa de investigación, la etapa inicial del proceso. Se presenta ante jueces de instrucción, ¿sí? Y hay un plazo de 3 días para interponerlo, y como son providencias simples, como son cuestiones de trámite, ¿sí?, ahí es donde más se tiene que ver esto que hablábamos hoy de la brevedad, la claridad y la precisión de qué es lo que estoy planteando. Yo he visto recursos de reposición de más de 30 páginas para una providencia que denegaba una prueba, ¿sí? No bastaría con decir, me agravia, señor juez, de que usted esté rechazando esta prueba porque ese testigo, por ejemplo, o porque esa pericia la considero fundamental a los fines del derecho a ejercer debidamente el derecho de defensa de mi asistido. Sí, ¿verdad? Me encanta que vayas dando ejemplos, porque eso ayuda a entender mucho más de qué estamos hablando. Y lo que no dijimos, que son para todas las resoluciones que no sea sentencia. Que, claro, son prohibidos simples, o sea, sin sustanciación, o sea, que no han tenido intervención de las partes, que no requieran de esa, o sea, que no causen un agravio definitivo y irreparable a la parte. Porque si causara un agravio irreparable o fuera sentencia definitiva, lo que corresponde es la apelación. Un recurso de apelación, sí. El recurso de apelación sí va contra la sentencia que causa un agravio irreparable, un gravamen irreparable, sí. Generalmente durante la instrucción, para el que se pregunta qué tipo de recurso, ante qué recurriríamos en apelación, recordemos que nuestro código anuló el autoprocesamiento, que era por naturaleza el auto recurrido en apelación en la instrucción en el Código Procesal de Misiones, que tiene un Código Procesal mixto, ¿sí? Lo eliminó en la reforma que hubo. Entonces ahora, ¿qué recurriríamos en apelación? Y recurriríamos en apelación centralmente la cuestión relativa a la libertad, ¿sí? Cuando el juez nos rechaza una excarcelación, eso es motivo de apelación. Cuando el juez nos dicta una prisión preventiva, eso es motivo de apelación. Y otro motivo central de apelación durante el proceso es cuando el juez decreta el auto de elevación a juicio si yo hice uso del derecho de oponerme al requisitorio fiscal, ¿sí? Si yo hice ese uso de ese derecho de ejercer la oposición al requisitorio fiscal, puedo apelar el auto de elevación a juicio. Esas son de manera central las cuestiones que se pueden apelar. Obviamente que después puedo encontrar y equipararlas a cuestiones que me generan un agravio definitivo, algunas otras cuestiones dentro del proceso, como la producción de una prueba, el contralor de alguna prueba, la incorporación de un perito. Claro, tomaron una cámara GESEL y no me notificaron. No me notifica. Bueno, sí, eso me va a dar lugar a un planteo de nulidad. El rechazo de planteo de nulidad me va a dar lugar a un recurso de apelación, ¿sí? Entonces, todas las cuestiones a las que hagan al debido proceso y al derecho de defensa, que conculquen de alguna forma un derecho central del imputado y que causen un gravamen irreparable, podrán ser atacados mediante este recurso de apelación. ¿Qué tiene la particularidad? Que antes, y que la mayoría de los códigos así lo tiene, que tiene 5 días para interponer en la provincia, porque se debe interponer los agravios y la fundamentación de los agravios en un solo escrito. Antes, y en otros códigos procesales, se interponen 3 días, se interpone todos los agravios y después se los fundamenta ante la Cámara de Revisión.
Acá se hace todo en un solo paso, se fundamentan los agravios ante el mismo juez que se interpone el recurso. ¿Sí? Si bien no es un recurso propiamente dicho, contanos un poco acerca de las nulidades, que sería por ahí el caballito diario, digamos, del... Sí, las nulidades no son un recurso. Las nulidades forman parte del control que ejercen las partes, y acá es importante porque acá no es la defensa, acá el fiscal también, y el juez de oficio debe controlar que el proceso sea limpio, que sea sano, que esté libre de nulidades que afecten de una u otra manera al imputado. Y esto es un control que se va ejerciendo periódicamente sobre el expediente, ¿sí? La importancia de las nulidades es que quien las plantea no haya contribuido a causarlas, ¿sí? Y también es importante que esa nulidad no sea una nulidad, como dice la Corte, una nulidad por la nulidad misma, sino que tenga un fundamento, una razón de ser, diciendo, acá hay un acto nulo. Este acto nulo yo vengo a pedir que se subsane de alguna forma porque a mí me agravia en esto, en esto, en esto, en esto, ¿sí? Si yo no puedo acreditar cuál es el perjuicio que esa nulidad me causa, yo vengo a plantear, doy un ejemplo burdo, vengo a plantear que en el acta de procedimiento que el código dice que debe estar suscrita por 2 testigos, firmó uno solo. Vengo a plantear la nulidad porque firmó uno solo. ¿Y cuál sería el agravio que te causa que haya firmado? Y que el código dice 2, pero ¿cuál sería el agravio? ¿En que el testigo que firmó era personal policial? Ah, ahí tengo un agravio. Ahí sí me falta el otro testigo y tengo una razón por qué yo estoy planteando esto. ¿Sí? Entonces yo no sé si realmente lo que ocurrió, lo que manifiesta esa acta es real o no. Entonces es importante acreditar de que esa nulidad está ocasionando un perjuicio, ¿sí? Eso serían, hay un montón de nulidades que las diferencias son entre las nulidades relativas y las nulidades absolutas, ¿no? Las nulidades absolutas son las que afectan la participación, cuando se afecta la participación del Ministerio Público Fiscal, cuando se afecta la participación de la defensa en algún acto de control o cuando se vulnera alguna norma constitucional. Esas pueden ser declaradas en cualquier etapa del juicio, aún de oficio, sin pedido de parte. Anda dándome ejemplos, yo te decía el ejemplo de la Cámara Gesell, que no notifican al fiscal o al defensor. Ahí ese muy buen ejemplo, ese acto es nulo, de nulidad absoluta, porque vulnera el derecho de defensa en juicio del imputado al no permitirle controlar una prueba de cargo, ¿sí?, cuando está establecida la obligación del juez de notificar a la defensa que se va a realizar la Cámara Gesell, porque es un acto irreproducible, que se va a realizar una Cámara Gesell y que es un acto que va a perseguir al imputado durante todo el proceso como prueba madre, y bueno, me permitiste el contralor. Entonces, es una nulidad absoluta y está declarada por la Cámara nuestra como una nulidad absoluta, ¿sí? Resolver una excarcelación sin vista previa al fiscal es una nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque es en aquellos actos en que la intervención fiscal es obligatoria, ¿sí? El dictamen fiscal no quiere decir que sea vinculante, que es obligatoria la existencia del dictamen fiscal sobre esa libertad, ¿sí? Cerrar una etapa de instrucción sin que el fiscal o la defensa hayan sido notificados de esto es una nulidad absoluta, porque hace el derecho de defensa, o sea, la participación directa de las partes en el proceso. Contralor, ¿y para qué queremos que participen las partes? Para que controlen, ¿sí? Y los fiscales, tanto los fiscales del tribunal como el fiscal de Cámara, son muy respetuosos y muy cuidadosos en esas nulidades y las declaran, les piden la declaración de oficio muchísimas veces más de lo que te imaginas. Los dos fiscales, los dos tribunales, estoy hablando de la jurisdicción de Posada, ¿no?, que es lo que más trabajo a diario, ellos reciben el expediente para juicio y lo primero que controlan es si no existe algún vicio de nulidad en el requerimiento de relación a juicio, en las notificaciones, y donde la advierten, ellos mismos piden las nulidades de oficio. Como son los primeros que reciben el expediente, obviamente que después nos corren vista y nosotros acompañamos desde la defensa, ¿no? Pero es algo que se respeta y se cuida mucho. ¿Y cómo se sigue después de declarada una nulidad? Declarada una nulidad, se declara la inexistencia de ese acto procesal, que se declaró nulo, y la de todos los actos que son su consecuencia inmediata y necesaria, ¿sí? Entonces, en el caso de un buen planteo de nulidad que formule la defensa, por ejemplo, es correcto y de buen derecho indicar cuáles son esos actos que uno considera que están vinculados a esa nulidad, ¿sí? Si yo estoy planteando la nulidad de la Cámara Gesell, por ejemplo, como lo veníamos trayendo de ejemplo,
y esa nulidad de la cámara Gesell dio lugar a la detención, esa cámara Gesell dio lugar a la detención del imputado y dio lugar a un auto de prisión preventiva, yo tengo que indicar que esa nulidad anula ese acto y que ese acto es el que dio base a la detención de él y a el dictado de la prisión preventiva, por lo tanto tendría que recuperar la libertad. ¿Sí? Me da la importancia de indicar claramente cuál es la cadena de actos que afecta el acto nulo. Y en ocasiones se puede reproducir nuevamente y en ocasiones no. En ocasiones se puede reproducir, sí, hay actos, claro, eso tiene mucho que ver, hace mucho a la nulidad, ¿no? La reproductividad o no del acto. Hay cuestiones como, por ejemplo, un reconocimiento fotográfico mal hecho invalida la posibilidad de volver a hacerlo. Pero hay otros actos, como por ejemplo una extracción de sangre para una prueba de ADN. Si yo planteo la nulidad del acto de extracción de sangre, de la prueba de ADN en sí, pero tengo más sangre, puedo volver a hacer el acto. O sea, nada me impide hacer ese control. Ahora, ahí hay una cuestión, no quería meterme, pero me meto, porque me gustan las cuestiones complicadas. Hay una discusión sobre la irreproductividad o no de la cámara Gesell, ¿sí? Por norma es irreproducible, ¿sí? ¿Por qué es irreproducible? Por sentido común. Porque ¿para qué se hace la cámara Gesell? Para evitar la revictimización del niño, niña, adolescente que ha sido víctima de un delito contra la integridad sexual. Ahora, si yo estoy diciendo que es nulo y que tenga que volver ese niño, niña, adolescente, estoy yendo contra justamente la finalidad de la cámara Gesell. Y ahí entran en puja los derechos del niño, niña, adolescente con los derechos centrales del imputado. Pero si yo en esa balanza trato de ser justo en el equilibrio, digo, yo no puedo avanzar en este proceso contra este imputado si yo no vuelvo a reproducir este acto. Entonces, yo creo que esto se corrige de una forma muy clara, ¿no? Hay que aplicar realmente las medidas disciplinarias que corresponden a los operadores del sistema que toman una declaración sin las debidas notificaciones, sin el debido resguardo, para que eso no pase nunca, para que la niña, niño, adolescente no tenga que volver a declarar porque si pasó es porque hubo un error en la administración. Recuerdo en este caso un caso famoso en Oberá, donde un locutor muy conocido estaba involucrado y justamente... Acá en Posada también. Acá también. Sí, es muy grave. 2 veces pasó. Marce, la policía, de un tiempo para acá, especialmente de la mano de la transformación en universidad y demás, vos sé que has dado clase ahí, ha mejorado bastante. Las nulidades de las actuaciones policiales, ¿vos crees que se han reducido en los últimos tiempos? Sí, a ver. Yo los veo mucho más capacitados, es una impresión nada más. Sí, no juzgo ni evalúo eso en el sentido de que a lo que quiero apuntar es otra cosa, de que creo que la práctica y el control del judicial ha hecho que se mejore el sistema de trabajo, ¿sí? Pensá en lo siguiente. Vos querés pensar caso Quisca, ¿sí? Querés pensar, estoy hablando de cosas que la gente conozca, ¿sí? Porque lo vieron y querés pensar cómo trabajó la policía judicial en ese lugar. Desconozco los pormenores, estoy hablando ejemplificativamente para poder ilustrar un poco al que está escuchando. Querés pensar cómo actuó la policía, si hubo nulidades, si hubo un procedimiento viciado o no. Y vas a encontrar que la policía no actuó sola, que ya estuvo el juez, que ya estuvo el fiscal, que ya estuvieron acompañados en ese procedimiento. Entonces, también hay una línea de acompañamiento de la justicia mucho más marcada en las primeras etapas, por lo menos en las causas graves, ¿sí? Como se decía antes, el juez y el fiscal bajan más al barro, o sea, bajan más al lugar del hecho y al inicio de la causa y acompañan más al policía y van corrigiendo todas esas cosas. Ahora, también tiene mucho que ver dónde se producen los hechos, o sea, ¿por qué estoy discriminando lugar? No, por ahí el policía de San Pedro no tiene la misma capacidad operativa, la misma capacidad de acompañamiento de criminalística que el policía de Posada. Entonces puede haber mayores vicios o errores en un procedimiento realizado acá que en uno acá, pero no por ignorancia, sino por falta a veces de tener todos los recursos para la complejidad que un caso requiere, ¿no? Recurso de casación. Sí. ¿Qué particularidades tiene? Bueno, el recurso de casación es un recurso que se interpone ante una sentencia
condenatoria como esencial, como norma, ¿sí? Ante el tribunal penal. Ante un tribunal penal, ¿sí? Y también puede ser interpuesto ante la Cámara de Apelaciones cuando la sentencia o la resolución que estoy recurriendo no sea posible de reparación ulterior. Me esté causando un gravamen irreparable que no sea posible de reparación ulterior. Para que quede bien claro, ante la Cámara de Apelaciones, por ejemplo, yo podría interponer un recurso de casación ante una confirmación de una prisión preventiva. Me está causando un gravamen irreparable que no puede ser reparado posteriormente. Sí, podría tener la libertad, sí, pero mientras tanto, ese gravamen se está produciendo, ¿sí? Ahora, si tomamos como ejemplo, para no complicarla, los recursos de casación interpuestos ante tribunales orales por sentencias condenatorias, ¿sí? Esto tienen dos argumentos, ¿sí? O errónea aplicación de la ley sustantiva, o sea, la norma de fondo, aplicaste mal el derecho, o errónea aplicación de la ley adjetiva o la existencia de nulidades en el dictado propio de la solución. O sea, adjetiva es que existe alguna nulidad, que se haya aplicado mal la normativa procesal, ¿sí? Esas son las causales por las que se puede interponer el recurso de casación. El recurso de casación tiene 10 días para la interposición ante el mismo tribunal que dictó la resolución, ¿sí? Ejemplifiquemos de nuevo, caso Quisca, dictuvieron una sentencia condenatoria, los abogados interpusieron, por lo que tengo entendido, recurso de casación ante el mismo tribunal que le dictó dentro del plazo de 10 días, diciendo qué le agravió, si fue, no sé qué habrán indicado o no, si fue una cuestión de fondo, de forma, para que sea claro, o una cuestión de nulidad, o una falta de fundamentación, o algo que viene por imperativo de la Corte en sus fallos, que puede ser el argumento de la arbitrariedad. Es decir, esta sentencia es arbitraria. Y ahí tenés que fundamentar por qué invocas la arbitrariedad. Porque es importante la invocación de la arbitrariedad, porque la invocación de arbitrariedad en condenas de este tipo te abre la llave a la Corte, ¿sí? Si no tenés una cuestión constitucional clara, si no tenés una violación de alguna garantía constitucional, la arbitrariedad te permite, la sentencia arbitraria te permite llegar a la Corte Suprema. Danos ejemplos de arbitrariedades declaradas. Una sentencia arbitraria, por ejemplo, es una sentencia que valora la prueba en forma claramente contraria a lo que se ha demostrado en un juicio. Es una sentencia arbitraria, ¿sí? Una sentencia arbitraria es la que aplica el derecho de forma diferente a la que han pedido las propias partes. Es una sentencia arbitraria, ¿sí? Como dijo tal testigo y el testigo no dijo eso, por ejemplo. Ha pasado, por ejemplo, ahí tenemos claramente, y lo dice la Corte en el caso Carreras, en el caso Carreras, el propio tribunal tergiversa la prueba en la valoración y dice, el testigo afirma haber visto, y uno mira el video y el testigo dice, yo nunca vi. Entonces, eso es arbitrariedad, ¿sí? Eso es claramente arbitrariedad. Eso es arbitrario porque es contrario a lo que ocurrió en el expediente, ¿sí? Recurso de inconstitucionalidad. Bueno, el recurso de inconstitucionalidad es muy poco usado, pero justamente está establecido para aquellos casos en que se considera, tiene como 10 opciones distintas, que sería muy engorroso explicarlo, ¿sí? En los casos en que procede la inconstitucionalidad, pero en principio es invocar de que en el procedimiento se ha vulnerado alguna norma convencional o constitucional, ¿sí? A través de, principalmente en el dictado de la sentencia que te afectó. Lo que pasa es que está muy discutido el momento oportuno para interponerlo, está muy discutido si corren los mismos plazos que para los recursos de casación, si va con el recurso de casación, si va ante la sentencia del Superior Tribunal de Justicia. Yo la única vez que interpuse un recurso de inconstitucionalidad fue ante una sentencia del Superior Tribunal de Justicia, ¿sí? ¿Te acuerdas por qué? Sí. Sí, fue una causa que lo que yo planteaba era que la normativa que se estaba aplicando en determinada prueba iba contra los tratados internacionales, que era inconstitucional lo que se invocaba como una norma de la provincia, del código. No era una norma, lo que se invocaba era una norma procesal, ¿sí? Nuestra, y yo decía que esa norma era inconstitucional. No me estoy acordando bien puntualmente cuál era la cuestión, porque fue hace como 11 años de eso. No me estoy acordando bien cuál era, pero era una cuestión muy era
le permitía, o sea, hay una norma que le permitía al juez realizar determinados actos que yo decía que esto no era facultad del juez, que eso afectaba un principio constitucional que era la imparcialidad del juez, que el juez tenga permitido llevar adelante ese acto. Ahí me acordé, era la cantidad de preguntas que formulaban los jueces en un tribunal, y yo planteé que era inconstitucional que el superior sostenga que los jueces podían preguntar en el juicio reiteradas veces y elaborar su teoría del caso porque eso afectaba su imparcialidad. ¿Sí? Sostener de que eso estaba permitido en la norma, que esa norma era inconstitucional. Que ahora no sé con qué frecuencia pasará esto, pero uno cuando estudia se da cuenta que nuestra Constitución está inspirada, además de los libros, el libro base de Alberdi, en la Constitución norteamericana. ¿Sí? Entonces ya te está marcando algo de dónde venimos. La Constitución norteamericana a la vez viene de la Constitución inglesa. Y uno ve los juicios norteamericanos, ingleses, donde el juez está quietito, dice, al lugar, no al lugar. Procede, no procede. No pregunta, no habla. Pero ahora nuestros tribunales están haciendo eso. Lo he notado, sí, en el caso Quisca especialmente. Bueno, se ha cambiado mucho, por eso te digo que se ha mejorado mucho. Incluso, yo digo que hay varias formas de modificar las normas, ¿no? Una es a través de una ley y otra es a través de la costumbre y del trabajo cotidiano. Fíjate, muchos nos habrán dado cuenta de eso, pero nuestra norma procesal, por ejemplo, no establece alegato de apertura, ¿sí? Y eso hace que el proceso penal en la etapa de juicio se inicie con la balanza desequilibrada. Nuestro sistema procesal ya inicia de forma despareja el juicio, porque las personas que pudieron presenciar un juicio oral se inicia con la lectura de la acusación. Entonces le dicen al imputado, esté atento a lo que usted va a escuchar, que es la lectura de por qué llegó a juicio usted a través de la acusación del fiscal. Y así se da por iniciado el juicio. Y a uno parece que le faltó algo, ¿no? Porque está escuchando a una de las partes. No tenés nada que decir, no, callado, tranquilo, ¿sí? Y sin que esté establecido, con muy buen criterio y aplicando el principio de todo aquello que no está expresamente prohibido, está permitido, los jueces, en el caso de Quisca, dijeron que las partes hagan alegato de apertura. Hace la igualdad de armas, en definitiva. Hace la igualdad de armas. Entonces, se escuchó la defensa y se escuchó. Y uno dice, imagínense que uno dice, vamos a leer el requerimiento de elevación a juicio conforme lo establece el artículo tanto. Bueno, las partes van a hacer alegato de apertura conforme, no hay norma que lo establezca, conforme que ninguna norma lo prohíbe y que hace la igualdad y que hace una norma constitucional. Bueno, por eso esas costumbres de no preguntar a los jueces, de mantenerse objetivos y de ser imparciales ante todo el procedimiento, se ha mejorado muchísimo. Y la verdad que a mí en particular, cada vez que he ido a un juicio, puedo salir con una sentencia desfavorable, favorable, pero no puedo decir hace bastantes años de que no me hayan permitido ejercer la defensa. Todo lo contrario. ¿Sí? Vamos por los últimos. El recurso de queja, ¿en qué consiste? ¿Ante quién se interpone? ¿Te acordás que te decía que cuando nosotros interponíamos un recurso ante el juez que dictó una resolución que nos agravia, ese juez hacía un control de admisibilidad? ¿Sí? Si ese juez hace un control de admisibilidad y resuelve no hacernos lugar al recurso porque dice que este es inadmisible, ¿sí? Usted no tiene derecho a recurrir, usted recurrió fuera de término, usted no me fundamentó por qué me está recurriendo esta resolución, yo tengo la posibilidad de interponer ante otro tribunal distinto, ¿sí? Un tribunal superior, obviamente, a este que estoy interponiendo el recurso, un recurso de queja. ¿Qué pido en ese recurso de queja? Le digo, señor, me vengo a quejar porque aquel tribunal, aquel juez, no me permitió revisar mi recurso. La diferencia del recurso de queja, una de las cuestiones que siempre se le escapa a los defensores, es que, como yo le estoy contando a un juez que no conoce la causa, no conoce la cuestión por la que estoy yendo en queja, yo siempre tengo que acompañar a la queja los antecedentes de por qué me voy en queja, ¿sí? Entonces, si yo estoy interponiendo un recurso de queja porque me rechazaron ante la Cámara de Apelaciones, porque me rechazaron un recurso de apelación, tengo que acompañar a la queja y a la fundamentación de esa queja, tengo que acompañar la resolución que dictó el juez y tengo que acompañar la resolución de la que me agravió a mí, tengo que acompañar mi recurso de apelación y tengo que acompañar
el rechazo por inadmisible que me hizo el juez a esa queja. Entonces ahí sí, el tribunal que está analizando va a decir, miren, acá están los elementos. Sin perjuicio que pueda pedir los antecedentes, yo ya le estoy facilitando, le estoy acompañando todos los antecedentes. Y esos antecedentes tienen que estar mencionados en mi queja. Pasó esto, pasó. Yo digo siempre en la facultad, que no es mi materia, pero siempre voy explicando estas cuestiones, la queja tiene que empezar siempre con un relato de antecedentes. Llego acá porque interpuse un recurso de apelación ante tal resolución dictada en tal fecha que me agravió en tal cuestión y el juez erróneamente me rechazó, me declaró inadmisible mi planteo por esto, ¿sí? Entonces el juez que está leyendo ya sabe con claridad cómo llegamos hasta esa instancia y si es procedente o no la queja. Entonces puede ir ante la Cámara, como así también ante el Superior Tribunal de Justicia. Puede ir ante el Superior Tribunal de Justicia y puede ir, y muchas veces va ante la Corte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el superior rechaza el superior, yo no sé, pero debe ser un 98, 99% de los recursos extraordinarios los rechaza el superior diciendo que no hay cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria, ¿sí? Eso también es norma, eso es bajada de línea de corte, no es capricho del superior, ¿sí? Entonces, porque la Corte quiere que sea la mínima cantidad de recursos que lleguen a su análisis, ¿sí? Le exige a los tribunales inferiores el máximo filtrado posible de esa actividad recursiva de las partes. Entonces, el superior te rechaza el recurso extraordinario. Ante el rechazo del recurso extraordinario, interpongo la queja a la Corte Suprema de Justicia, que tiene una particularidad que las veces que he tenido éxito en la Corte me ha ocurrido de esa forma, que tiene una particularidad que habilita, y mucha gente lo habrá escuchado hablar, habilita la presentación in pauperis por el imputado. O sea, que el propio imputado puede presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, él, sin patrocinio de letrado, quejándose porque le rechazaron un recurso extraordinario. Ahí va a bajar ese recurso de hecho, se llama, va a bajar al Superior Tribunal de Justicia, y ahí el Superior Tribunal de Justicia le va a intimar a quien era su defensor a que fundamente técnicamente ese recurso. Pero ya te abrió la puerta de ingreso. El recurso in pauperis es una herramienta valiosísima porque la Corte, si vos presentás un recurso directamente, un recurso técnico, y correr riesgo, que no pasa nunca el control de admisibilidad, pero cuando ingresa por recurso de hecho, ya te abrió primero. Te dijo, bueno, vaya y fundamente allá, ya hice un caminito ya de un primer análisis. ¿Sí? ¿Lo usás frecuentemente? Yo siempre. Sí, siempre. Siempre porque aparte me es difícil encontrar, soy muy cuidadoso con la selección de los recursos ante la Corte, y me es difícil encontrar cuestiones convencionales o constitucionales que ameriten el ingreso a la Corte porque las voy trabajando durante el caso, ¿sí? Entonces, si yo voy acompañando y controlando y limpiando durante todo el camino del proceso, eso no me deberían quedar al final las cuestiones sin resolver, cuestiones convencionales o constitucionales. Si me quedaron allá, al final, que podría ser la herramienta de la arbitrariedad, ¿sí? Lo primero que hago es consultar al imputado si quiere ir por ese camino, si quiere seguir recurriendo. Muchas veces no quiere el propio imputado, quiere tener una sentencia firme, quiere empezar a cumplir condena, quiere empezar a transitar la fase. Ya pasaron 10 años tranquilamente. 10 años, sí, mínimo. Y claro, y en caso de condenas cortas, por más que lo tenga plasmada la arbitrariedad, sería una mala selección del recurso. O sea, le estoy dejando a él sin una condena firme, sin que pueda salir en libertad condicional, sin que pueda transitar, sin que pueda avanzar en su fase. ¿Por qué? Porque yo quiero recurrir, porque yo quiero ganar. Y no es una cuestión mía, es un derecho del imputado. ¿Sí? Claro. Y en la práctica, ¿cómo se hace este recurso? Me imagino que armás vos el escrito. El escrito, a ver, generalmente yo, si el imputado declaró, ¿sí?, en algún momento del juicio, yo uso sus palabras. O sea, traigo un recurso extraordinario diciendo, yo soy inocente por esto, lo controla el imputado, le agrega lo que en caso hay gente que no puede no hacerlo, ¿no? Pero y generalmente mínimamente algunas partes de lo que fue el recurso extraordinario se vuelcan ahí, se invocan ahí dentro de ese recurso de hecho. Muy cortito, 4 o 5 hojas. Y dice, podría no haber nada. O sea, podría decir, yo quiero que la Corte revise mi caso porque fui arbitrariamente condenado y ya habilitaría el recurso de hecho. ¿Y la presentación? Y la presentación se manda. Ahora es mucho más complejo
pero generalmente, o sea, ahora ya directamente no sé cómo lo está tratando la Corte, porque se mandaba por vía por correo a la mesa de entrada de la Corte. Se ponía recurso in pauper y la Corte lo recibía. ¿Sí? Y Marce, hablando del recurso extraordinario, ya como para ir cerrando el tema recursos, después nos quedaría simplemente la revisión. Tiene muchos requisitos formales, además. Primero estamos hablando de que ya tiene que haber una resolución del Superior Tribunal de Justicia. ¿Sí? Hay muchísimos requisitos formales. A grandes rasgos, ¿qué referencia puedes hacer a este recurso extraordinario que no está previsto en nuestro código, viene en una ley federal? Viene, sí, de la ley 48, pero está establecido y estipulado en el Código Procesal Civil de la Nación. El recurso extraordinario tiene muchísimos requisitos formales que hace que requiere una técnica específica para interponerlo. Hay que conocer muy bien cuáles son las normativas vigentes, ¿no? Hay una acordada que es la 417/17 de la Corte Suprema de Justicia, que establece una carátula que lleva el recurso extraordinario. Esa carátula tiene que indicar de forma precisa cuál es cuáles son los motivos del recurso extraordinario y qué decisión se pretende la Corte en forma clara en 3 renglones. ¿Qué decisión pretende la Corte? ¿Qué vino a recurrir? ¿Cuáles son las cuestiones constitucionales y convencionales que usted plantea? ¿Sí? Entonces, esa carátula está hecha con muy buen criterio. Yo creo que eso es lo que leen en la Corte, la carátula, porque ahí está planteado, y por eso hablo de la importancia de la síntesis del recurso. Yo me imagino un gran escritor de recursos, me imagino sentado frente a esa carátula, los nervios que debe pasar. Porque, ¿cómo hacer de que estoy recurriendo? Vamos a un ejemplo actual para que se entienda de nuevo. Estoy recurriendo a la sentencia de Cristina Kirchner, ¿sí? 1793 hojas. Y tengo que hacer una carátula de 1 carilla y media para explicar qué pretendo de la Corte y cuál es el agravio constitucional y convencional que estoy invocando. O la arbitrariedad que estoy trayendo al... Claro, sí. vos hablas del caso de Cristina, pero cualquier caso que llegue a esa instancia tiene más de 1000 fojas. No, pienso por la complejidad, ¿no? Digo, más de 1000 fojas y 10 años por lo menos. Sí. O sea, el ejemplo viene porque la gente lo está viendo ahora, ¿no? Y digo... lo complejo que es, ahí uno advierte, porque en la simplicidad está lo complejo, ¿qué va a hacer un juez de la Corte? Un juez de la Corte que le caen 400 causas por semana de las provincias en cuestiones de competencia, cuestiones de recursos extraordinarios, intervenciones, cuestiones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a leer? ¿Qué piensa un recurrente que va a leer alguien en la Corte? Alguien en la Corte. Pues son 3 jueces, no creo que ninguno de ellos pueda leer. Es físicamente imposible. Es físicamente imposible. Física y materialmente absolutamente imposible. Entonces, yo creo que el recurrente de un recurso extraordinario, como gran lección y humilde lección que le puedo dejar después de tantos años, es que se concentre en la carátula. Si vos elaborás bien y con claridad esa carátula, no tenés la llave de la Corte, pero tenés el número de teléfono del llavero. No sé si te va a abrir, pero tenés el número, o sea, es muy importante. Y después, fíjate que la Corte en los recursos extraordinarios, ya sea de queja o el extraordinario directo, te pone límite. Lo primero que te hace es ponerte el límite de cantidad de páginas, ¿sí? 20 para el recurso de queja, 40 para el recurso extraordinario. 40 páginas para un recurso extraordinario es... En causa, hablábamos recién, 2.000, 3.000, 4.000 fojas, 60, 70 cuerpos, 40 fojas. O sea, por eso siempre digo, hay que aprender a ser concreto, simple. Obviamente que vos podés tener de esas sentencias 173 agravios. ¿Los vas a poder plasmar en 40? No. Entonces va a tener que seleccionar, va a tener que tener la capacidad de saber qué agravios pueden preponderar. ¿Por qué? Va a tener que buscar cómo falló la Corte en esos casos, si alguno de esos agravios está vinculado a un fallo de la Corte o de la Comisión Interamericana. Vas a tener que analizar mucho trabajo técnico sobre cada uno de esos agravios, porque eso hace a la viabilidad de tu recurso. Hoy en día, después de la baja de los ministros de la Corte, después de que quedó con 3 la Corte, mi experiencia y la experiencia de los defensores, que yo hablo continuamente de los defensores de la provincia,
casi sistemáticamente, o sea, sistemáticamente se están rechazando los recursos extraordinarios. Es como que está cerrada la puerta de ingreso a la Corte. Antes de esto, con la composición anterior, teníamos más acceso, un filtro, vamos a calcular y eso se lo explico siempre a la gente yo, al justiciable, ¿no? De un promedio de un 3-4% de posibilidades que te abran, ¿no? No que te hagan lugar. No que te hagan lugar. Que te ¿sí? revisen. Claro, el famoso control de admisibilidad del 280 le permitía a la Corte descartar sin de plano, explicar por qué. sin explicar por qué. Claro. Ahora, después de hubo un fallo, no me estoy acordando el nombre ahora, se le obligó a la Corte a fundamentar el por qué, pero un formulario. ¿Por qué? Porque quiero. Sí, o sea, no hay cuestión federal. Yo creo que está bien, o sea, me parece que la Corte debería estar para cuestiones muy de fondo, de cuestiones constitucionales. Para casos líderes. Claro, como está, la Corte de Estados Unidos tiene entre 200 y 400 casos anuales, ¿sí? Y los nuestros están en 400 casos semanales. Y esos 400 casos que resuelve son linkage que marcan precedente para todos los tribunales y que son de cumplimiento obligatorio. Entonces, ahí se va armando toda una línea de pensamiento jurídico, toda una línea de doctrinaria, jurisprudencial. Los alumnos de la Universidad de Estados Unidos estudian los presidentes de la Corte, trabajan con los presidentes de la Corte. Y entre la justicia provincial y la Corte, ¿vos ves unieron filas o ves todavía cosas que se resuelven de forma distintas? Y acá obviamente que todos los superiores tribunales de justicia tratan siempre de acomodarse al órgano, a lo que establece el órgano máximo nuestro, que es el máximo contralor de la Constitución, que es la Corte Suprema, pero obviamente que va a haber casos que van a ir marcando las diferencias o no. Cada vez se va corrigiendo más todo, ¿sí? Cada vez se va haciendo más angosto el camino del error en ese aspecto de la cuestión constitucional porque se va corrigiendo. Pero los parámetros están dados y en la mayoría de los casos que veo se trata de seguirlos y de cumplirlos, ¿no? No quiere decir que no haya cuestiones que ameriten contralor en la instancia constitucional. Porque aparte tienen la independencia intrapoder como para hacerlo. Exactamente. Marce, un recurso que si bien iba antes, nos adelantamos con el extraordinario, creo yo que es bastante excepcional, es el recurso de revisión. Sí, es excepcional pero no, yo creo que también porque hay una práctica en el abogado litigante en el ámbito penal que una vez dictada la condena, interpuesta la casación y una vez que se decreta la cosa juzgada, no tiene ese voy a revisar, que es el recurso de revisión, ¿sí? Y obviamente que tiene que haber circunstancias excepcionales, ¿no? Por ejemplo, que aparezca un hecho nuevo, que en otra causa se haya dictado con carácter de cosa juzgada una resolución que sea exactamente contraria a lo que está establecido en esta. Estamos hablando de reabrir una causa. Reabrir una causa juzgada. que está cerrada, sí, exactamente. Claro. Sí. Es que debe ser excepcional, porque si no, no habría seguridad jurídica. Es totalmente excepcional, pero ponete a pensar que una de las causales, por ejemplo, es que exista una resolución de cosa juzgada que sea contraria a la resolución esta, que estoy pidiendo la revisión. ¿Cómo va a ser el contralor alguien de que puede pasar, por ejemplo, de que en una resolución que esté acá atrás, acá adelante, ¿sí?, se condene a una persona diciendo que es responsable del hecho por el que me condenaron a mí acá? Claro. Hay una resolución que tiene cosa juzgada que es contraria a merito una revisión, ¿sí? Porque la gente no... ¿Cómo voy a revisar algo que está firme? Puede pasar eso, que aparezca... ¿Qué ejemplo? Pienso, por ejemplo, en el caso de el country del Carmel, ¿sí? Claro. Lo imputaron al marido, a Carrascosa, pues, lo condenaron a Carrascosa, supongan que esa sentencia quedó firme, después eso la Corte lo revocó, ¿no?
y aparece el Pachelo, Nicolás Pachelo creo que era el que andaba por el barrio, y lo condenan por el mismo hecho que me condenaron a mí. Entonces yo voy a pedir una revisión. No, pero mire, acá hay una sentencia que dice lo contrario de lo que dice esta. ¿Qué dice esta? Que yo soy culpable, pero acá hay otra que dice que hay otro que es culpable. Ahora, ¿Sí? es escandaloso porque se supone que no debería haber duda. Bueno, Es escandaloso. Es escandaloso. Ahora, la otra cuestión es que puede aparecer un hecho nuevo. Ha pasado mucho en Estados Unidos la sentencia de revisión a través de qué apareció que revolucionó todo. La muestra de ADN. ¿Sí? Empezaron a aparecer casos de ADN que empezaron a encontrar los verdaderos culpables y empezaron a salir inocentes que están entre. Todo eso a través de recursos de revisión de sentencia. ¿Sí? Tiene otros cuantos más de casos que serían complejos de explicarlo. Sí. Pero bueno, revisar una sentencia es una sentencia firme, con cosas juzgadas, por alguna de las causales establecidas en la norma, como por ejemplo estas dos que nombré, pedirle al tribunal, en este caso sería un tribunal superior que la revise y controle. El tribunal en Misiones, por ejemplo, si quisiera plantearlo, Superior Tribunal de Justicia. Antes directamente del Superior Tribunal de Justicia. Sí. Marce, yo sé que vos has visto muchas de las entrevistas que hemos hecho acá y te darás cuenta que esto está rompiendo bastante el molde por muchos motivos, porque incorporamos muchas cuestiones técnicas, porque el tiempo fue ampliamente superior a la mayoría de los casos, pero yo creo y no tengo muchas dudas que esto no solo ha sido una entrevista que intentamos, veremos después si llega a las personas que no son abogados, al ego, pero sin dudas le va a servir muchísimo a los estudiantes de Derecho que por ahí leyendo el código se ve muy abstracto y por ahí escuchando tus experiencias hace que eso sea mucho más palpable. Así que agradecerte por no solo por haber venido, sino además por la claridad con la que te explicaste. No, yo soy el agradecido por la invitación y como te decía antes de empezar, creo que son importantísimos estos espacios. Pareciera técnico, pareciera a veces engorroso. Uno trata de hablar a veces con la mayor claridad posible para que la gente lo entienda, pero a la gente le interesa mucho, Belardo, le interesa mucho saber cómo es el proceso de justicia. Y creo que programas así como el tuyo hacen a la democracia darle acceso a esa gente común, sean estudiantes de abogacía, sean abogados, o sea el vecino que quiere saber cómo se revisa, cómo se maneja la justicia, qué derecho tengo, qué derecho tiene la gente que está juzgada, y yo creo que con todo tu programa venía aportando mucho a eso, así que te felicito y te agradezco la invitación. El defensor de Cámara, Marcelo Osuna. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más.